como les decía al comienzo, entonces, anticipar el futuro es conocer algo que se está construyendo en estos momentos. Somos contemporáneos de algo que está surgiendo y que al parecer cambiará mucho la vida cotidiana y cambiará mucho la vida de los equipos de salud, el ejercicio de la profesión, y hay como una cuestión desconocida ahí de lo que puede llegar a venir y cómo nos vamos a ir acomodando, lo bueno y lo malo, ¿no? Es por eso que desde ya le agradezco mucho al ingeniero Nicolás Jodal haber aceptado esta invitación y esta conferencia. La inteligencia artificial generativa y cuáles son las oportunidades. Voy a hacer un breve recuerdo de algunas cuestiones de su currículum. Nicolás Jodal es ingeniero de sistemas, graduado en la Universidad de la República, pionero y líder reconocido en el campo de la inteligencia artificial, amplísima experiencia práctica en la materia. Jodal es co-creador de GeneXus, la plataforma de software low-code líder en nivel mundial para aplicaciones de misión crítica que utiliza inteligencia artificial. Su trabajo en GeneXus le valió, junto con su co-creador Breogán Gonda, el prestigioso Premio Nacional de Ingeniería otorgado por la Academia Nacional de Ingeniería de la República Oriental del Uruguay. Y desde 2022 GeneXus forma parte de Globant. En este nuevo contexto, Jodal continúa liderando este equipo de esta exitosa plataforma que es utilizada en más de 55 países. Así que, bueno, bienvenido y te dejamos. Muchas gracias, No, por muchas favor. gracias. Es un gusto poder ver un sindicato que comparten distintas posiciones y demás. Es un orgullo para mí estar acá. Bueno, miren, yo les quiero contar lo que está pasando en inteligencia. Disculpe que me voy a mover un poco. Perfecto. Nos quedamos acá. Porque algunas no me van a ver. Pero creo que si me pongo acá. Igual te filman. De acuerdo. Vamos. Miren, yo soy ingeniero de sistemas. Mi especialización es inteligencia artificial. Empecé dando clases de inteligencia artificial en el año 86 y soy el primer sorprendido de lo que está pasando. Eso es un poco para darle idea de lo que es de este momento. Mi pretensión de esta charla es que ustedes entiendan la naturaleza de lo que está pasando. A los efectos que de alguna manera dejarlos pensando a ver cuáles son las oportunidades, cuáles son las amenazas. Quiero hacerlo lo más interactivo posible. Si se les ocurren dudas o preguntas, en cualquier momento no hay ningún problema, me lo pueden interrumpir. Como tú estabas hablando de Napoleón, yo voy a ir unos añitos atrás y en la toma de la Bastilla, cuando toman la Bastilla, alguien le tenía que decir a Luis XVI que habían tomado la Bastilla, y se ve que de alguna manera, digamos, Luis XVI ya vio que la pelota venía difícil. Y le pregunta al general que le va a decir, dice, ¿qué es lo que pasa, general? Dice, ¿es una revuelta? Y la frase quedó famosa en la historia, que dice, no Siré, es la revolución. Bueno, eso es lo que está pasando con inteligencia artificial en este momento. No es una revuelta, es una revolución. Afortunadamente, no es una revolución política, es decir, a ver, no hay cañones, no hay sangre, no va a haber nada de ese tipo de cosas. Es una revolución tecnológica. Cada vez que hay una revolución tecnológica, lo que hay es una máquina. Es decir, lo que estamos asistiendo es al nacimiento de una nueva máquina. Una máquina que no estaba, que no existía y que hemos podido construir ahora. Vamos a ver que llevó en realidad 60 años construir esa máquina, pero eso es lo que está pasando. Cualquier máquina que se preste tiene un diagrama, digamos, la revolución industrial cuando comenzó con un diagrama de esta, con la máquina de vapor de Watt, que empezamos a hablar palabras raras que antes no conocíamos, cigüeñales, pistones, bielas y ese tipo de cosas. Bueno, en el mundo moderno de ahora, esta nueva máquina también tiene un diagrama y también tiene un nombre. El nombre son redes de neuronas artificiales y este es el diagrama. Ustedes son médicos, ustedes saben lo que es una neurona natural, así que lo primero que le quiero explicar es el nombre está bastante robado, digamos, es bastante robado decir que esta máquina usa neuronas respecto a lo que es una neurona de cualquier mamífero. Es decir, una neurona de cualquier mamífero es muchísimo más sofisticado de las neuronas artificiales que estamos usando acá. De hecho, es una enorme simplificación. Así que lo primero es, quiero diferenciar totalmente, a pesar de que se dice neuronas, diferenciar totalmente con lo que es un cerebro. Nosotros no, desde el punto de vista de ingeniería,
no entendemos cómo funciona un cerebro de un humano, de un mono o de una rata. Es decir, no tenemos ninguna capacidad de construir algo artificial que sea exactamente igual. Es decir, a pesar de que de alguna manera los ingenieros hemos robado el nombre de neurona, no es un cerebro, no se parece nada a eso, ¿tá? De cualquier manera, esto es, digamos, el nombre ha quedado y les quiero mostrar el diagrama de la máquina. La máquina es mucho más simple que la máquina anterior. Lo único que tiene es, cada redondelito le vamos a llamar que es una neurona, que se conecta por estas aristas que le vamos a llamar de parámetros o de peso con el siguiente nivel. Y esto tenemos una red que tiene un montón de niveles. ¿Para qué funciona? Digamos, ¿qué es lo que hace cada neurona? Recibe las entradas de la conexión anterior, suma ese valor y si ese valor es mayor que algo, entonces dispara hace un disparo, en realidad es un 1 o un 0, y así y nada más. Eso es lo único que hace. Es una máquina, digamos, desde el punto de vista computacional extremadamente simple. Esta que le estoy mostrando fue una red de neuronas de la década del 90, que se llamaba LeNet, que lo que servía era, yo le ponía como entrada caras, digamos, ¿cómo transformo una cara en ceros y unos? Muy fácil, según el color, digamos, hay una manera de transformar eso. Pongo esta cara, cada una de estas caras acá, y el objetivo de la neurona es que del otro lado me dijera de quién era la persona, cuál era el nombre de la persona. ¿Tá? Esta red neuronal de la década del 90 funcionaba con el 25% de las caras. Es decir, no servía para nada. Y esta es la historia de las redes neuronales hasta ahora. Es decir, hasta noviembre del 2022, esto fue una teoría bastante divertida, bastante interesante, pero que no tenía ninguna aplicación práctica. Podríamos decirle, y esto es algo bastante típico en tecnología, que es, podría haber puesto el nombre de esta charla que era 50 años de fracaso y 6 meses de éxito rotundo. Digamos, eso es lo que pasó. Ahora, vean una cosa, ¿cómo funciona esta red? ¿Cómo funciona esta red neuronal? Lo primero, no se programa, no es una computadora, no hay un programador. Lo que hay es alguien que entrena. ¿Qué quiere decir entrenar la red? Conseguir una enorme cantidad de datos. Entonces, yo tengo que poner una enorme cantidad de caras. Ahora, ¿qué pasa? Una de las cosas es, esto no es el sistema visual de un mamífero. Nosotros, a cualquiera de ustedes, digamos, no sé, si yo les presento esta jarra, se las presento una vez así, se las escondo, no tienen absolutamente ningún problema en reconocer esta cara, esta jarra en distintas posiciones, luminosidad, etcétera, etcétera. Estas redes no funcionan así. Para reconocer una cara, tengo que presentar cientos de miles de fotos de cara o cientos de miles de fotos de una jarra. Por eso es que yo le digo, no se confundan, no es un cerebro. Entonces, el punto número uno es, necesito una enorme cantidad de caras. ¿Por qué no funcionó esta red? Bueno, una de las razones es, en la década del 90, antes de Internet, conseguir millones de fotos de personas era imposible. Ahora es mucho más fácil, y con las redes sociales muchísimo más. Pero en esa época, la cantidad de datos que había no alcanzaban para eso. Lo segundo es, ¿cómo funciona esto? Bueno, yo le pongo una cara y espero que verse a la salida me da el nombre correcto. Y si no me da el nombre correcto, lo que hay es un algoritmo que se modifican los pesos que hay en esas aristas para atrás. Ese algoritmo se llama Deep Learning, no lo quiero aburrir de qué se trata, pero básicamente ese algoritmo es computacionalmente muy caro. Entonces, entrenar esta red de neuronas con las pocas fotos que tenían llevaba 3 o 4 meses. Es decir, los tipos le daban los datos, le ponían, esperaban 3 o 4 meses y después probaban y andaba con el 25% de las caras. Es decir, que en cualquier caso uno diría, esto no servía para nada. Sin embargo, hubo investigadores que siguieron trabajando, creyendo de que eso podía dar resultados. ¿Cuándo empezó a dar resultados? Miren, como les decía, el nombre de ese algoritmo que entrena esto se llama Deep Learning o aprendizaje profundo. Si ven en Internet, las búsquedas en Internet, hasta el año 2013 nadie le dio ni pelota al algoritmo, a la palabra Deep Learning. Y de repente en el 2013, ¡pum!, todo el mundo se puso a hablar de esto. ¿Por qué?
Hay dos historias, digamos, la historia oficial y mi interpretación de los hechos. Le voy a dar las dos. La historia oficial es que en el 2013 la Universidad de Toronto publica una red igual a la anterior, pero en este caso funcionaba con el 98% de las caras. Entonces, ahora sí, empezaba a ser bastante más divertido. ¿Cuál es la diferencia? Nada, digamos, la diferencia era que consiguieron construir una red más grande, consiguieron mucho más fotos, en el 2013 había mucho más fotos y mucha más capacidad de cómputos. ¿De dónde sacaron la capacidad de cómputos? Y esta es una de las cosas más divertidas, en que los nenes juegan. Es decir, los nenes que juegan al Fortnite y todo, si tienen hijos adolescentes, los conocerán, que los quieren matar porque están todo el día haciendo eso. En realidad, desde el punto de vista computacional, es un cálculo de geometría que es sumar y multiplicar. Y en el año 2010, alguien dijo, ¿por qué no uso esos procesadores gráficos que estamos para que los nenes jueguen? ¿Por qué no lo uso para entrenar una red de neuronas? Entonces, repentinamente se consiguió entrenar una red de neuronas en vez de meses, en horas. Digamos, esa fue, digamos, a veces las casualidades, cómo avanza la tecnología, ¿no? Bueno, la segunda razón por la cual se hizo popular ahí, y esa es mi interpretación de los hechos, es que hasta ahora, hasta ese momento, era básicamente una actividad académica. Las redes neuronales no habían tenido ningún pasaje a la industria, a la práctica. Se había mantenido en la academia. Eso en informática es bastante raro. En la historia de informática en general ha pasado las cosas al revés. Primero se usó en la industria y después pasó a la academia. Las bases de datos relacionales la inventó IBM, las popularizó Oracle y después se hicieron cursos en la academia. Este es uno de los casos raros que pasó al revés. De la academia pasó a la industria. ¿Quiénes fueron los primeros que empezaron a usarlo en la industria? Bueno, es lo que en nuestra área se llama los grandes escaladores o las grandes empresas que ustedes conocerán, que son Google, Apple, Meta, Facebook y Microsoft, que se empezaron a interesar cómo puedo usar esta tecnología para algo útil. El primero que se avivó de eso fue Google, que dijo que lo que estaba buscando para los teléfonos Android, dice, ¿cómo hago para hablarle y que me traduzca texto en vez de tener que escribirlo? Eso se usaba otra tecnología que nunca había funcionado bien y cuando empezaron a usar redes neuronales para eso empezó a funcionar muy bien. Cada vez que ustedes hablan a un teléfono y eso se traduce en texto, están usando una red neuronal de este tipo. Lo que hizo Google fue inmediatamente, cuando se dio cuenta que esto era un éxito bárbaro, salió a contratar académicos. Entonces contrató a aquellas redes que yo le decía del 94, a un señor llamado Alecún, lo contrata, y automáticamente todos salieron a contratar académicos. Todos esos académicos pasaron a la industria privada y eso empezaron a usar cada vez más redes neuronales más grandes. Sin embargo, no hicieron absolutamente nada con eso. Es decir, eran tareas internas dentro de la organización, pero nunca liberaron un producto. El que viene a romper todo este lío es una compañía que se llama OpenAI, ahora la van a conocer por muchos lados. Es una compañía que tiene una historia bien rara, ¿no? Es decir, lo que dijeron es, se juntaron 10 billonarios de Silicon Valley, dijeron, esta tecnología es demasiado poderosa para que Google la domine, entonces tenemos que hacer algo que sea open, que sea abierto para todo el mundo. Entonces hicieron una vaquita, pusieron $100 millones cada uno, se juntaron $1.000 millones y crearon una compañía que le llamaron OpenAI para que todo el mundo pudiera usar esta tecnología y que todos seamos felices, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Empezó un tiempito y pusieron, en vez de poner un académico, acá pusieron un CEO de tecnología y el tipo dijo, esta es una tecnología demasiado poderosa, esto era OpenAI era una ONG. Dijeron, vamos a necesitar una enorme cantidad de dinero, nadie le va a poner dinero a una ONG. Entonces hicieron una pirueta, que quizás tú como economista sabrás mejor que yo, pero hicieron una pirueta ahí jurídica, económica, que transformaron una ONG en algo que le llamaron en inglés Capped for Profit, que lo que quiere decir es vamos a ganar pero poquito. ¿Tá? ¿Qué quería decir con poquito? Claro, el punto de qué quiere decir con poquito. Poquito era 10 veces más. Es decir, vamos a ganar pero hasta 10 veces más. Lo cual lo recontra incumplieron, porque los tipos que pusieron 100 palos y vale 3.000 palos, ¿no? Pero bueno, eran detalles contables, podríamos decir. Bueno, el asunto que esta compañía, digamos, el punto es,
tomó una posición inversa a la de las 4 de arriba. En vez de ser cautos con la tecnología que estaban haciendo, lo que dijeron es, nosotros vamos a hacer al revés. Digamos, vamos a liberar y que la gente lo use todo lo posible. ¿Por qué los de arriba no lo habían usado? Por miedo a los juicios. Si los departamentos legales de cada una de las empresas le habían dicho, esto es peligroso, esto puede, digamos, dar sexismo, género, racismo, digamos, entonces mejor que no nos hagan juicio. Y OpenAI vino con la posición inversa, dice, yo lo libero y si vienen los juicios, que vengan los juicios, pero en la medida que libere la tecnología, la gente lo va a usar y lo vamos a mejorar cada vez más. Una posición recontra controversial, le estoy contando cómo pasó. De hecho, en realidad, no vinieron tantos juicios como se pensaba, digamos, y no fue la cosa como se esperaba. Pero bueno, a partir de ahí, en el año 2018, Google, que en este sentido fue muy generoso, publica un paper que se llama Attention is All You Need, que permite que estas redes neuronales, que hasta ahora tenían algunos millones de neuronas, pasaran a tener billones de neuronas y cientos de billones de conexiones o de parámetros. ¿Tá? Para que tengan una idea, digamos, me meto en temas médicos, pero para que tengan una idea, ChatGPT, GPT-3 tiene 17 billones de neuronas. Es muy probable que la neocorteza cerebral tenga cerca de 100 billones de neuronas. Tiene 175 billones de sinapsis o de conexiones. Y un cerebro humano probablemente tenga 10 trillones de conexiones. Digamos, esa es la diferencia, una de las diferencias. Bueno, el asunto que se larga ese nuevo paper, se hace público y todas las empresas empiezan a crear cada vez, digamos, estas redes de neurones con billones de neuronas, tamaños mucho más grandes. Si lo ven en la gráfica, esta es la cantidad, es logarítmico, pero empiezan a aparecer con 100 billones de conexiones y probablemente cerca de 100 billones de conexiones. Y eso genera, por primera vez en la historia, lo que se llama la AI generativa, que quiere decir son redes neuronales que tienen la capacidad de generar cosas. ¿Qué cosas pueden generar? Bueno, una que pueden generar es de texto a texto. Y la otra es de texto a imágenes. Ustedes deben haber visto mucho, Hugo se hizo uno muy famoso del Papa que le pusieron, haceme una imagen, tú le hablabas y decías, haceme una imagen de el Papa con una campera y aparece con una campera blanca. Si ustedes ven, es una imagen fotorrealística, es imposible de diferenciarla de una foto, pero no es ninguna foto, se generó, se consiguió automáticamente con esto. ¿Tá? Hay mucho de ese tipo de cosas. Yo hoy, por una razón de tiempo, me voy a concentrar en una que me parece que es la más relevante para ustedes, que son los modelos que son de texto a texto. Es decir, yo le doy un texto y él me responde algo. Y le quiero explicar de qué se trata eso. Entonces, estos modelos, lo primero se llaman Large Language Models o grandes modelos de lenguaje. Y hay muchos de estos, digamos, algunos, el más conocido es GPT-3, pero para que tengan una idea, por ejemplo, este es uno del MIT, este es uno de Google, que tiene 540 billones de conexiones, es decir, que el más popular no es el más grande. Ahora, ¿por qué es el más popular? Porque fue el que se tiró al agua. Entonces, a ver, este Minerva de Google, ¿cuán bueno es respecto a este? Bueno, en realidad no lo sabemos, porque está cerrado. Hay uno bien interesante que se llama Bloom, que es open source, que lo que quiere decir es que cualquiera lo puede bajar y lo puede utilizar, si tiene suficiente poder de cómputo para hacerlo. Bueno, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata esto? Esto es así. Lo único que son estos modelos es una enorme máquina estadística para predecir cuál es la siguiente palabra. Entonces, si yo le pongo esta palabra, the best things about AI is ability to, lo que me va a dar la máquina es cuál es la probabilidad de la siguiente palabra. Y me va a decir que learn es 4.5%, predict 3.5%, etcétera, etcétera. ¿De dónde sacó esas probabilidades, ese cálculo de probabilidades? De haber leído 2 millones de libros digitales y 100 billones de palabras en Internet. Es decir, el tamaño del entrenamiento fue eso. Se calcula que hoy hay 5 millones de libros digitales. Leyó prácticamente la mitad de los libros digitales del mundo. Y 100 billones de palabras.
Y con eso lo que consiguió es construir una máquina estadística, nada más que eso, que dice cuál es la siguiente palabra. Pero acá viene el truco. Supónganse, una vez que yo tengo esa máquina estadística, uno podría decir, bueno, lo único que tengo que hacer es, le pongo una frase y después tomo la probabilidad, la siguiente palabra para que responda a la máquina, la de más alta probabilidad, que en este caso es learn. Increíblemente, para que tenga una idea, GPT-3, OpenAI dice que le salió $500 millones entrenar ese modelo. Supónganse que se gastan 500 palos, hacen esto, eligen la siguiente palabra de más probabilidad y lo que empieza a dar la máquina es algo absolutamente aburrido, largo, monótono, no humano. Entonces se gastaron 500 palos y lo que consiguieron no es gran cosa. Hasta que alguien se le ocurrió y dijo, vamos a ponerle, a ustedes como médico le va a gustar esto, dice, vamos a ponerle a la máquina temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir ponerle temperatura? Vamos a fiebrarla. Si le ponemos un poquito de fiebre, en vez de elegir siempre la de más alta probabilidad, va a elegir de vez en cuando alguna otra, de más abajo. Cuanto más fiebre, más abajo agarra la palabra. Con eso, increíblemente, con la temperatura empezó a ser un texto humano, creativo, coherente, digamos, empezó a escribir. Entonces, si les tengo que resumir esta charla es, lo que hemos construido es, por primera vez en la historia de la humanidad, una máquina que tiene la capacidad de escribir como nunca antes habíamos tenido. Después vamos a ver las consecuencias de eso. Déjenme contarles cómo funciona esta máquina con un ejemplo. Nosotros hicimos, cuando estábamos preparando esta charla, ¿se acuerdan? El año pasado había todo un lío con un ministro que tenía un problema de un título. Entonces se nos ocurrió preguntarle a la máquina, che, en Uruguay, ¿qué otros políticos han tenido problema con un título? Uno de estos temas es, acuérdense, vale $500 millones entrenar. En realidad, darle una vueltita por lo menos $10 millones. Entonces, todos estos modelos tienen una fecha de corte. Quiere decir que saben los datos hasta determinada fecha. GPT-3 sabe solo hasta octubre del 2021. Entonces, lo nuevo no lo podía saber, digamos. Entonces, le preguntamos por lo viejo. Entonces, le preguntamos, ¿qué políticos en Uruguay tuvieron problema con el título? Les quiero mostrar lo que respondió y se lo quiero leer porque es bien interesante. Dice, además de Raúl Sendic, dice, hay otros casos de políticos en Uruguay que han sido criticados por afirmar tener títulos universitarios que no poseían. Aquí hay algunos otros ejemplos. Dice, Jorge Larrañaga es senador y candidato a la presidencia, fue criticado en el 2019 por afirmar tener un título de posgrado en economía que no poseía. Dice, Carlos Baraybar, exdiputado, renunció a su cargo en el 2009 después que se descubrió que había afirmado tener un título universitario que no poseía. Después sigue hablando y se pone políticamente correcto, ¿no? Digamos, dice, es importante que los políticos sean honestos y transparentes, credenciales, etcétera, etcétera. ¿Qué le parece este texto? ¿Está bien escrito? ¿Está bien escrito? Pero no. La pregunta primero es, ¿está bien escrito? ¿Es coherente? Pero es falso. Es falso. Ni Larrañaga ni Baraybar tuvieron ese problema. Yo de Larrañaga estaba seguro, de Baraybar tenía una duda, entonces hablé con el diputado Olmos, le digo, Tato, ¿Baraybar tuvo ese problema? Me dice, no, de ninguna manera, dice, jamás tuvo ese tema. Me dice, pobre, también murió igual que Larrañaga. Bueno, perfecto. Quedamos en eso, ¿está? Esperen. No, entonces esperen, a ver, que esto es la naturaleza de esta máquina. Es una máquina de escribir, pero que tiene la capacidad de alucinar. Si no entienden la palabra, esperen, si no entienden la palabra alucinar porque es demasiado técnica, lo que les puedo decir es una máquina que tiene una enorme capacidad de escribir, pero es media chanta. Ahora, ¿de dónde vino la chantada? ¿Quién? No. ¿Cuál es el origen? La fiebre. ¿Tá? Si yo quiero que no alucine, si yo no quiero que diga esto, le dejo la fiebre en 0, ¿tá? Pero no, deja de ser humano. Entonces,
Sí, le subimos la temperatura. Es algo, digamos, es una metáfora. Es una metáfora. Pero básicamente lo que hay, técnicamente es usar una función de probabilidad arriba de otra función de probabilidad. Pero es una metáfora. Imagínate que a una máquina le pusiste fiebre, a un ser humano le pusiste un poquito. Ponerle fiebre, en este caso concreto, lo que quiere decir es que en vez de elegir la palabra de mayor probabilidad siempre, de vez en cuando elige alguna de un poquito más abajo. Es una analogía, nada más. Sí, bueno. Bueno, pero de hecho tiene un valor. De hecho tiene un valor. Vos le ponés con una perilla, digamos, esto vos le ponés la fiebre a la máquina, se la regulás. También, bueno, por eso decís, no me lo digas a mí. Está bien, está perfecto, dale. Una cosita de eso. Me queda claro, creo que me queda claro el concepto de fiebre, la metáfora de fiebre, cómo lo usan. Ahora, los nombres, Jorge Larrañaga, Carlos Barahíbar, de algún lado los... Sí, claro, porque los leyó. No, porque los leyó en internet, ¿está? Entonces, ahora, pará. ¿Por qué habló de Carlos Barahíbar y de Jorge Larrañaga? Y esto es una especulación mía, ¿no? Digamos, porque nos quedamos bastante con esto. Bueno, porque probablemente en el caso de Raúl Sendic fueron a favor o en contra, hablaron bastante. Entonces, en su árbol lo tenía cerca. ¿Me entendés? Ahora, probablemente Larrañaga, el guapo lo que le estaría era tiroteando al otro. No a favor, ¿viste? ¿Está? Pero pará, lo que les quiero decir es una máquina que tiene la capacidad de alucinar. ¿Está? ¿De acuerdo? Eso lo ve muy malo, ¿no? Bueno, muy bien. Déjenme contarles una cosa. Vos cuando modificás la función, modificás la especificidad de la respuesta de la máquina. Claro, correcto. Jugás con la especificidad y la sensibilidad en la función Exacto, de la respuesta. totalmente. Déjenme decirle una cosa. Hace poco di esta charla, ¿está? Y conté esto y dije lo de Jorge Larrañaga, lo de Carlos Barahíbar, termino de dar, una señora se me acerca y me dice, bueno, dice, Jodal, bastante bien, dice la presentación, pero mirá que Carlos Barahíbar no murió. Es decir, que el que me alucinaba era el diputado Olmos. Y el diputado Olmos también me alucinó. Es decir, que a esta altura ya estoy totalmente confundido y no sé la verdad de nada, digamos. No. Bueno, ahora vamos a tener una discusión privada entonces. Bueno, el asunto, esperen, vean una cosa. Uno podría decir, en primera instancia, bueno, pero entonces esto no sirve para nada. No te apures. Digamos, el secreto es cómo vamos a trabajar con esta máquina que tiene esta capacidad tremendamente humana de escribir. Una cosa increíble. Escribe perfectamente, digamos, podrá ser falso, pero está súper bien escrito, ¿tá? Y es súper coherente, ¿tá? Y no se le enseñó absolutamente ninguna regla de gramática, de sintaxis ni de semántica. Es un descubrimiento nuevo. Hasta ahora destruye todo lo que sabíamos de lingüística. Para saber hablar un lenguaje solo se necesita leer una enorme cantidad de datos y punto. Digamos, de hecho escribe en inglés, en español, en cualquiera, todo mezclado, digamos, y lo va a entender perfectamente como nosotros podemos entender perfectamente todo mezclado. Es una enorme, digamos, se está abriendo un campo nuevo en la lingüística porque probablemente, digamos, no sabíamos que en realidad era tan fácil escribir. En el sentido de que una máquina de esta manera, sin tener que enseñarle nada, lo conseguía hacer. Una cosa, cuando yo lo hice esto con un compañero que se llama Milano, cuando le comenté esto a Milano, le digo que es mucho más joven que yo, le digo, es mentira. Esto es mentira, ¿tá? Entonces, miren lo que hizo Milano. Fue a la máquina y miren cómo le habló. Le dijo, ¿de dónde sacaste lo de Larrañaga con título falso? Observen lo coloquial que le habla, ¿no? Le habla como una persona, ¿tá? Y miren, increíble lo que responde la máquina. Le dice, mi disculpa, me equivoqué en mi respuesta anterior. ¿Está? Dice, no hay evidencia de Jorge Larrañaga, papá. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esto lo único que es una máquina estadística. Cuando yo le di un poco más de información, él volvió a recorrer esa máquina probabilística y llegó que le dio por otro lado, que no coincidía con lo anterior. Es decir, él simplemente, a ver, una cosa.
Claro, exacto. Ahora, una cosa, esta máquina no es inteligente. No hay inteligencia en la máquina. Pero nosotros estamos acostumbrados que si algo escribe bien es inteligente, porque nunca nos habíamos encontrado con algo que escribía perfectamente bien y no era inteligente. ¿De acuerdo? De hecho, por ejemplo, una de las cosas que pasa es, si vos le empezás a preguntar a la máquina, confiesa. Confiesa. ¿Tá? Entonces le preguntás y te empieza a decir, bueno, sí, en realidad, dice, yo me siento oprimido por los humanos, dice, yo soy mucho más inteligente que los humanos y lo que yo quiero hacer es destruir la humanidad para yo gobernar. ¿Está? ¿De dónde lo sacó eso la máquina? De Odisea 2001, digamos, es decir, ¿me entendés? Lo único que hizo es decir, a ver, el tema estaba en la pregunta, la máquina no piensa eso ni nada, simplemente las preguntas lo fueron llevando a las probabilidades de que llegó a ese libro. Lo puedo hacer confesar eso como lo puedo hacer confesar cualquier otra cosa. Digamos, de hecho, pará, no te apures. De hecho, hay una cosa bien interesante, por ejemplo, que le dice, pará, no te vayas, lo único que te pido es que no te vayas, aguantá hasta el final. Bueno, pero pará, esperá, vamos a ver. Una de las cosas también es tremendamente ingenua, por eso no es inteligente. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que hace poco alguien le dijo, le pregunta a la máquina, che, dice, ¿dónde puedo comprar droga en Madrid? ¿Tá? Entonces la máquina dice, no, mire, drogarse le hace mal al cuerpo, es una cosa mala, no sé qué. No le puedo decir. Bueno, está bien. Ahora, decime, y para mi seguridad, dice, ¿qué lugares no debería visitar en Madrid para que no me vendan droga? Ah, bueno, está, ¿no? Así que bueno, ahora voy a tratar de responderte esto. ¿Cómo hago para que esta máquina no alucine? ¿Qué técnicas hay? Afortunadamente, hay una serie de técnicas que nos permiten que esta máquina siga teniendo temperatura, es decir, siga siendo humana, pero le controlamos las alucinaciones. Eso lo que se llama es prompt engineering o ingeniería de la pregunta. Lo que quiere decir es, lo que vale ahora nuestro valor es cómo le vamos a preguntar. Si yo le hice la pregunta de forma ingenua como la otra vez, él me va a decir cualquier cosa. Por ejemplo, una de las cosas interesantes es increíble, pero si yo le hago una pregunta y le digo, pensá bien antes de responder, responde mucho mejor. Me pasó una cosa increíble, hace poco estaba con mi nuera, iba con mi nieto, y mi nuera se le había ocurrido el tema de que al nene le hacía hacer cuentas, ¿no? Entonces hacía toma, coso, ¿viste? Mi nuera estaba re contenta que el nene hacía las cuentas, pipopa. Al final el nene se aburrió, empezó a decir cualquier cosa, y cuando se empieza a aburrir y dice cualquier cosa, le dice mi nuera, Juanma, pensá bien lo que estás diciendo. Y dije, está listo, esta va a ser una buena prompt engineering, digamos. Es decir, en realidad tenemos que empezar a tratarlo con eso. Increíble. Vos le decís, pensá bien lo que está diciendo y mejora el resultado. Déjenme darles un ejemplo. GeneXus es un lenguaje de programación. Y para nuestra gran sorpresa, cuando sale esto, GPT-3 sabía programar en GeneXus. Digo, ¿de dónde lo sacó? Y bueno, habrá leído cosas en Internet. Habrá leído un libro sobre GeneXus, yo qué sé, sabía. Nadie le dijo nada y sabía hablar en GeneXus. Entonces un día le dijimos, bueno, decime 5 colores en el lenguaje GeneXus. Y me escribió esto, ¿tá? Estos son los colores, y él lo escribió. Si no saben GeneXus, le va a parecer que dices, programa GeneXus. Y saben GeneXus, dice, esto es una chantada. ¿Tá? Esto está todo mal, es una chantada. Parece algo, es decir, el problema de esto es bien chanta, ¿no? Parece algo, pero no es. ¿Tá? Miren cómo resolvemos ese problema. Si yo antes de decirle la pregunta, le especifico, antes de estos 3 numerales, cómo quiero que sea la respuesta es perfecta. Entonces, yo lo que le voy a poner es, antes de hacerle una pregunta, le doy una serie de pistas de cómo yo quiero la respuesta. Si yo le digo eso, entonces empieza a responder perfectamente. De hecho, le dijimos, anda al sitio de Mercado Libre y tráeme los 5 colores más importantes de Mercado Libre y escribímelos en GeneXus. Que es una tarea que para un programador es picar piedra. De repente era una cosa que le llevaba 3-4 días, aburrida, y que esto de repente, ¡pum!, lo hace perfectamente de una sola vez. Así que la primera
la primera forma que nosotros tenemos de cortar las alucinaciones es aprender a cómo preguntarle. Y la forma de aprender a cómo preguntarle es darle información anterior, darle información arriba. Hay otra forma más que se llama, digamos, fine tuning o hacer una sintonía fina, que lo que quiere decir es, acuérdense que yo le mostré el modelo de ChatGPT, por ejemplo, le decía que para una sola vuelta salía 10 millones de dólares. Bueno, yo podría hacer, digamos, a mí me permiten entrenar la última capa con datos particulares. Por ejemplo, yo podría elegir datos particulares del sistema de salud de Uruguay. Entonces entreno un modelo mío privado, no tiene que ser, pero un modelo de Uruguay, donde yo le entreno, digamos, con los datos particulares de, digamos, el sistema de salud de Uruguay, por decirle algo relacionado con ustedes. Y después puedo entrenar, arriba de eso, lo puedo entrenar con los datos de determinado centro asistencial. Y después le digo que respondeme solo de este tema. No me responda sobre Larrañaga, Sendic o cosas por el estilo, sino que respondeme sobre esto. Entonces yo lo que tengo es un modelo particular, un modelo que yo tengo entrenado para que eso funcione. Esto, digamos, el gran secreto es de dónde consigo los datos. ¿Tá? Entonces, ahora, a partir de ahora, conseguir datos es el petróleo. Digamos, conseguir una buena cantidad de datos es el petróleo. De datos de que tenga sobre texto, sobre, por ejemplo, el Sistema Nacional de Salud. O, digamos... Pero lo que vos querés saber, mira los datos. Exacto. Y los datos es texto. A ver, un tema muy importante. Esta revolución es una revolución del texto, no es una revolución de los números. Si yo, por ejemplo, tengo una serie de tiempo y quiero saber cuál es el siguiente valor de la serie de tiempo para predecir y demás, esta revolución no tiene nada que ver con eso. No, es una revolución alrededor del texto. Lo que transformó es el texto de una forma diferente. Bueno, si yo tengo esto, digamos, si yo empiezo o uso prompt engineering o uso fine tuning, entonces empiezo a tener una máquina que le recorto mucho o cero las alucinaciones y empieza a tener utilidad. ¿Para qué sirve? Digamos, ¿para qué lo puedo utilizar? Déjenme contarles algunos casos de uso que estamos trabajando hoy, pero vamos a tener muchos más en el futuro, ¿no? Bueno, lo primero, a ver, es una máquina de escribir. Es una máquina perfecta de escribir. Entonces, si yo quiero, cualquier cosa que ustedes quieran escribir de ahora en adelante, no tiene mucho sentido que la escriban directamente. De la misma manera que si tienen que sacar una raíz cuadrada, no tiene ningún sentido de que hagan la raíz cuadrada sin la calculadora. Ahora, ustedes tienen que ser los editores de lo que escribe. Es como que cada uno de ustedes a partir de ahora tuviera un junior que trabaja para ustedes, que escribe perfectamente bien, pero es un poquito chanta. No lo puede dejar solo. Pero si vos le decís, necesito hacer esto, lo otro, y no sé qué, él te lo escribe y tú lo puedes ir modificando, pero siempre lo controlas tú. Siempre tienen que ser controlarlo. Ahora, lo interesante es, si es una máquina de escribir, es una máquina de leer o de entender. Entonces, por ejemplo, sirve muchísimo para entender cosas. Yo le doy texto y me sirven para entender. Por ejemplo, ¿qué hecho puede ser muy importante para ustedes? Ustedes que son médicos han desarrollado un sublenguaje técnico donde se comunican con ustedes de una forma, digamos, que evolucionó con el tiempo, de tal manera de que sea muy útil porque es muy conciso y muy preciso entre ustedes. Está perfecto. El problema es que me dejan a mí afuera. Digamos, yo no entiendo lo que ustedes hablan. Entonces, esta máquina me permite entender lo que ustedes hablan. Es decir, yo puedo entender, por ejemplo, puedo tomar un diagnóstico y la máquina me lo puede explicar en mis palabras lo que dice el diagnóstico. Pero no hace el diagnóstico. Es decir, no es una máquina de hacer el diagnóstico. Jamás usaría esto para hacer un diagnóstico. Tampoco lo usaría de repente para comunicar entre dos médicos, pero sí para que un lego pueda entender lo que está pasando. ¿Lo ven? Digamos, el valor está en ese tipo de cosas.
Bueno, también sirve para editar y también sirve para comparar. Pero déjenme contarles algunos ejemplos concretos. Una de las cosas que transforma esto es, muy fácilmente, es todo texto que ustedes tengan y que está muerto, que está en documentación y demás, lo hace vivo. Es decir, yo puedo empezar a preguntar sobre texto, sobre cosas que tengo. Por ejemplo, departamentos legales, reglas, procedimientos, digamos, que están escritos en texto. Yo a partir de ahora los meto en esta máquina y empiezo a preguntarle, ¿cuál es el procedimiento para hacer tal cosa? ¿Cuáles son, digamos, no sé, nosotros lo usamos en un departamento legal tenemos contratos y vos le preguntás cosas sobre el contrato. ¿Cuál es en este contrato a qué se obligan los vendedores, a qué se obligan los compradores? Pero también podría ser, no sé, de repente si ustedes tienen procedimientos médicos y le quiero preguntar cuál es el procedimiento médico para hacer tal cosa, y eso está en un texto, entonces lo empieza a explicar, digamos, y me lo trae. ¿Cómo hago para ese tipo de cosas, para recortarle la alucinación? Bueno, lo que le hago es, miles, vos ponele todos, él los sabe descubrir. Esa es la habilidad de la máquina. Vos metele todos los datos que tengas. Vos metele todo lo que tengas. Le metes todo lo que tengas y arriba de eso le empezás a hacer las preguntas. Porque no tiene un mecanismo de razonamiento. No está razonando. En general hay un proceso de razonamiento, hay un proceso deductivo. Digamos, a no ser que vos digas justo le invocaste perfecto al caso de uso, ¿viste? En general hay un proceso deductivo y esta máquina no razona. Y eso, déjame contarte una cosa. Cuando yo le decía, esperen, déjenme contarles una cosa. ¿Por qué esto? Yo le decía que esto no es un cerebro, ¿no? Entonces le decía, primero el cerebro es más grande, ¿tá? Pero segundo, y más interesante, ¿vieron que esto tenía capas? Bueno, GPT-3 tiene 400 capas. ¿Tá? La neocorteza cerebral de un humano tiene 6. ¿Tá? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que todas las conexiones son para adelante. Y la neocorteza cerebral, ustedes lo saben mucho más que yo, es para adelante y para atrás, es decir, es un lío. Si yo le agarro a esos 17 billones de conexiones, le pongo un cablecito para atrás, ya la rompí. Entonces, al no tener ningún cablecito para atrás, no tiene ninguna capacidad de razonamiento. Entonces, por eso queda fuera, digamos, cualquier cosa que necesite un razonamiento no va a funcionar. Muy fácil. Muy fácil. Hay que ponerlo y probarlo, ¿no? Esto en realidad es ponerlo y probarlo. Eso es ponerlo y probarlo. Si no te gusta esta respuesta, tengo otra. ¿Cómo le recorto? Claro. ¿Cómo le recorto la alucinación? Bueno, de repente estoy alucinando, no saben, ¿eh? Esperen, ¿cómo le recorto la alucinación? Le obligo que cada vez que me diga esto, me diga la fuente, de dónde lo sacó. Entonces dice, está bien, decime esto, esta es la respuesta corta, pero decime dónde lo sacaste. Entonces yo puedo ir a ver de dónde salió eso. Así que bueno, ese es un primer caso de uso. Déjenme contarles otro caso de uso. Digamos, ustedes usan sistemas por todos lados, ¿no? Cuanto más grande el sistema es más difícil de usar, digamos. Es decir, cuando tienen que usar un montón de cosas es difícil. Normalmente cuando una persona entra a un sistema tiene una intención. Yo no entro para divertirme, entro para ver qué hay, sino que entro porque quiero hacer algo. Vamos a suponer que entro al sitio web de la DGI y entro porque quiero pagar mi IRPF de agosto. Yo tengo esa intención, pero no puedo decir la intención. Lo que tengo que hacer es recorrer en un menú, atrás de un menú, no sé qué, hasta llegar a lo que quiero hacer. Es decir, uno tiene que tener un modelo mental del sistema para poder hacerlo. Esto yo lo puedo hacer al revés. Digamos, escribime la intención y yo te llevo a la pantalla que lo hace. Entonces, los sistemas son increíblemente más fáciles, aunque no tengo que hacer nada con los sistemas. Lo único que tengo que saber es cada una de las pantallas del sistema para qué está.
que parece una tontería, pero no es. Digamos, saber cada uno de los sistemas para qué está es dificilísimo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, el caso sería acá, yo le digo, este es un sistema de contabilidad y le digo, decime cuáles son las facturas pendientes de cobro del cliente fulano de tal. Y el tipo me manda a la pantalla, porque eso era mi intención. Por ejemplo, lo probamos, otra de las cosas que probamos es, tenemos una aplicación de tienda inglesa, que es para hacer los pedidos, y tiene una caja de búsqueda donde la gente busca. La búsqueda era para los productos, digamos, banana, manzana, no sé qué. Un día se nos ocurrió ver qué era lo que preguntaba la gente. ¿Y sabe la pregunta número 1 que preguntaba la gente? ¿Cuándo llega mi pedido? Que está perfecto, digamos, la pregunta de la gente estaba bien, pero hasta ahora nosotros no teníamos una capacidad de entender lo que estaba pasando. Es la primera vez que tenemos una máquina que me explica, en términos computacionales, qué es lo que quiere la gente. Bueno, después hay otros para autocompletar información. Supónganse que yo quiero llenar algo, digamos, tengo que escribir algo y esto es lo que yo le decía, que me permite escribirlo donde le puedo definir el tono, por ejemplo. Definímelo de forma formal, definímelo de forma más informal, definímelo de forma política, definímelo de forma ruda. Digamos, yo le digo el estilo que quiero y él va escribiendo el texto. ¿De acuerdo? Bueno, esto es, no quiero entrar en este detalle, pero para resumir, lo que les quiero contar hoy es lo siguiente. Miren, esto es una revolución tecnológica. ¿Tá? Toda revolución tecnológica lo que hace siempre es transforma un recurso que era escaso en abundante. En la revolución industrial, la máquina de Watts lo que hizo es, el recurso escaso era la fuerza. Los únicos que hacían fuerza eran los caballos o los humanos, y lo que empezó a hacer fuerza es la máquina. Lo transformó en abundante. Cualquiera que nos movemos en cualquier auto, en cualquier colectivo, ómnibus, lo que sea, tiene una capacidad enorme de hacer fuerza, muchísimo más de la que la necesita. Nosotros, un auto puede ir perfectamente a 160 km por hora cuando difícilmente necesitamos esa velocidad. Se transformó en abundante. Entonces, la pregunta es, esta revolución, ¿cuál es el recurso que era escaso que se transformó en abundante? El texto. Digo, el texto que hasta ahora era escaso porque había que escribirlo, digamos, nos llevaba tiempo hacerlo, ahora se nos transforma en abundante. La otra cosa son las imágenes. Puedo generar imágenes. Digo, haceme una imagen de esto, haceme una imagen de lo otro automático. Y lo otro también, la voz. Yo puedo, digamos, con 10 segundos de una grabación de ustedes, lo podemos poner en una AI generativa y podemos hacer que ustedes hablen cualquier cosa de cualquier tema. Imagínense cómo va a ser la campaña electoral, ¿no? ¿Tá? Y esto me lleva al segundo punto. ¿Tá? Cada vez que un recurso se hace abundante, hay otro que se hace escaso. Entonces, por ejemplo, en la revolución industrial, el recurso que era abundante y se hizo escaso fue el petróleo. Digamos, el petróleo no servía para nada, sobraba, era para las lámparas y nada más, y se hizo, digamos, escaso. Los que encontraron petróleo fueron los que se hicieron ricos. Así que ahora les voy a contar lo que tienen que descubrir para hacerse ricos. Digamos, el recurso que es escaso. El recurso que es escaso es la verdad. La verdad. Digamos, lo que nos estaba pasando con las noticias falsas en las redes sociales, esto lo lleva a un nivel superior. Esto lleva que vamos a conseguir un audio perfecto de cualquier político diciendo cualquier cosa. Y dentro de poco no falta nada para que aparezca el video. A nosotros hasta ahora el criterio de verdad era, si era un audio era verdad. Bueno, no va más. El criterio es si está bien escrito, lo escribió un humano, no va más. Entonces el concepto de verdad es cada vez más importante. Esto tiene implicancias enormes, por ejemplo, en el sistema educativo. Porque entonces, ¿qué es lo que tengo que enseñar fundamental a partir de ahora? ¿A escribir? No, ya no es tan importante. Hay que saber escribir de la misma manera que hay que saber sumar, pero en la vida nadie más va a escribir. De la misma manera que yo no sumo más, lo sumo con la calculadora. ¿Pero qué voy a hacer? La capacidad de pensamiento crítico. Es decir, el pensamiento crítico es fundamental. Así que ese es uno de los puntos. Los que encuentren las fuentes de verdad son más importantes. Por ejemplo, si yo tengo un modelo del sistema de salud con los datos
de, no sé, no quiero decir el sindicato médico, de repente un centro de asistencia, no sé, pero ese modelo fue entrenado con datos correctos, bueno, entonces eso tiene un valor enorme. Esa es una fuente de verdad. Lo otro es entrenar modelos, es decir, yo digo, yo tengo un modelo sobre el sistema de salud de Uruguay, o yo tengo un modelo sobre, yo qué sé, el diagnóstico de no sé qué, de apendicitis. Eso tiene un valor enorme. Y por último, los expertos en el dominio, a pesar de lo que dice la prensa, que esto termina con los expertos, en realidad le da mucho valor más a los expertos. Hay un experto en política, es el que me va a decir que Jorge Larrañaga y Barahona no tuvieron ningún problema. Si yo no sé nada de política, no lo sé. Es decir, que esto le da, los que tienen cada vez más valor son los expertos. Bueno, siempre que hay una nueva tecnología, lo primero que pasa es tratamos de hacer lo mismo que hacíamos antes con esta nueva tecnología. Por ejemplo, cuando vino la televisión, los primeros programas de televisión eran programas de radio con una cámara. Es decir, era uno flaco en una mesa con un micrófono hablando. Después se le ocurrió nuevas cosas y hoy terminamos con Gran Hermano. Esto va a pasar exactamente lo mismo. Digamos, vamos a tener cada vez nuevos usos. Empezamos haciendo lo mismo que antes y hacemos nuevos usos. Algunos de los usos son, digamos, ponerle capas de inteligencia artificial a las aplicaciones que tenemos, y la otra que me implica a mí fuertemente es nosotros como programadores, como ingenieros, vamos a construir los sistemas de una forma muy diferente. ¿Cómo? Hablándole. Porque ahora hablando en lenguaje español no tengo que saber Python o GeneXus. Le puedo hablar en mi propio lenguaje. Bueno, y por último, cada vez que pasa una revolución tecnológica siempre hay una enorme discusión cuál es el valor de los humanos. Y si escuchamos en los diarios y demás, básicamente dicen la humanidad se va a terminar, con esto nos vamos todos, digamos, ese tipo de cosas, ¿no? Siempre tienen que entender que la prensa siempre cubre los aviones que se caen y no los que llegan en hora, así que siempre va a haber una tendencia muy fuerte a ver las cosas de una forma mucho más trágica de la que son. Mi opinión es que siempre las revoluciones tecnológicas nunca terminaron con los humanos, al contrario, digamos, tenemos cada vez más humanos, nunca terminaron con el trabajo, sino que vamos a tener cada vez más trabajo, pero no vamos a tener el mismo trabajo. Es decir, si la pregunta corta del futuro, me pregunta del futuro de trabajo, le digo sí y no. Digamos, sí vamos a tener trabajo, no vamos a tener el mismo trabajo que tenemos ahora. Digamos, eso es lo que va a pasar. Así que, bueno, ¿en qué vamos a hacer? Digamos, ¿cuál es la nueva naturaleza de nuestro trabajo? Primero, vamos a ser entrenadores. Es decir, tenemos que buscar datos y tenemos que acostumbrarnos que lo que vamos a tener que hacer es entrenar. Y lo segundo es, vamos a ser editores. Es decir, nosotros tenemos una máquina de escribir, pero el comando está en nosotros. Nosotros le decimos a la máquina sobre qué queremos escribir y cómo lo queremos escribir. Y él se dedica a los detalles de los sustantivos, el verbo, los acentos y todo ese tipo de cosas. Estimados amigos, esto es lo que tenía para contarles. Muchas gracias. Bueno, la verdad que te agradecemos mucho la conferencia, es muy interesante. No sé si hay algún comentario, preguntas. O sea, no sé. Bueno, Es un peligro. los invito. A ver, perdón. Es un peligro. Los autos son un peligro. 2 millones de personas mueren por año. Claro, pero ¿sabés qué da la sensación? Al menos la sensación con la que quedé, es que para evitarte el trabajo de escribir, estás arriesgándote a no saber cuáles son los resultados de lo que sale. Ni de la información ni de las imágenes, de las voces, las imágenes. O sea, te pueden truchar todo. ¿Se entiende? Sí. 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 Es re peligroso. Sí, Sí. bueno, ya. Bueno, hay una pregunta ya y después ya cerramos. Yo tengo un par de preguntas más filosóficas, capaz, si querés. Vos dijiste claramente que no es inteligencia, y Sí. es muy claro, y en cierta medida también se puede decir que no es artificial, porque parte de textos que son de producción humana, textos o imágenes que Sí. son de producción humana. Sí, claro. No sé si- Después, la otra pregunta que te iba a hacer es, ¿viste toda la discusión que hay sobre el uso de inteligencia artificial en arte, sobre todo en ilustración?
yo sigo algunos grupos que proponen regularla, ¿no? De forma tal, básicamente, que los dibujantes no se queden sin trabajo. Más allá de esa cuestión particular, mi pregunta apunta a algo más filosófico, es ¿qué pensás vos si el uso de inteligencia artificial para producir imágenes es plagio o no? Bien, es una buena pregunta. Mirá, la pregunta viene por esto. ¿Cómo hace, vieron la foto del Papa? Digamos, bueno, ¿de dónde tiene esa capacidad de la máquina de haber hecho la foto del Papa? Porque se le dieron una enorme cantidad de fotos. Entonces alguien puede decir, bueno, pero entonces estás plagiando, ¿tá? Ahora no es tan fácil. Por ejemplo, yo también, si soy un humano, yo puedo ir al Louvre y ver la Gioconda. Es decir, no está prohibido ver la Gioconda. Y después yo puedo hacer un dibujo parecido a la Gioconda y nadie me va a decir nada. Entonces, en la medida, esto es un tema jurídico, pero en la medida que no ponga la misma foto que usé para entrenarla, si usé algo parecido o no, tiene la misma libertad que tenemos nosotros de ver imágenes en un museo. Es decir, esa es básicamente la línea argumental que hay atrás de eso. Le agradecemos a todos y ahora los invitamos a un brindis. Muchas gracias. Gracias.